En la Biblia existen relatos maravillosos, relatos que son igual de relevantes para nuestro tiempo, para el tiempo del fin, así como lo han sido para el tiempo pasado. Son relatos que contienen elementos que nos ayudan a tener una mayor comprensión de lo que conocemos como la verdad presente. Pero, ¿de qué se tratan y qué lecciones nos enseñan? Esto y más lo vamos a descubrir en la lección que comienza ahora. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida una semana más a esta serie titulada Presente 7. Estamos en la lección número 13 para el 28 de junio del año 2025 y el título de la lección es Imágenes del Fin. Es la última lección de este trimestre y nos sentimos contentos y agradecidos contigo por formar parte de esta comunidad. Quiero invitarte, por si aún no te has suscrito, a que lo puedas hacer. En la parte de abajo está el botón de suscribirse, a un lado la campanita de notificaciones, actívala para que cada vez que subamos un video te llegue entonces la notificación. Y por supuesto no te olvides de dejar tu like, de compartir y de comentar con nosotros. Ya estamos muy cerca de nuestra meta de los primeros 500 suscriptores, así que no te quedes sin participar de este ministerio. Y bueno, vamos entonces a nuestra lección que, como te decía, vamos a analizar los últimos relatos de lo que es, pues, eh, mensajes de la palabra de nuestro Dios, de la Biblia, de historias que están relacionadas, que nos llevan a pensar y a extraer lecciones maravillosas para nuestra vida con respecto al tiempo del fin. Y el versículo para memorizar se encuentra en Jonás capítulo 1, versículo 9, y dice allí la palabra de Dios: y él respondió: soy hebreo y venero al Señor Dios de los cielos, que hizo la tierra y el mar. Ahorita tal vez te quedes pensando y digas, bueno, ¿qué relación tiene eso, no? Pero un poco más adelante vamos a analizar esta parte de la historia de Jonás y otras partes más que nos ayudan a tener una mejor comprensión acerca de lo que experimentó este hombre, pero también de lo que podrá llegar a ser el tiempo del fin y cómo a través de esas historias nosotros podemos extraer lecciones para nuestra vida. Pero me gustaría invitarte, quiero que comentes en la parte de abajo qué fue lo que más te gustó de la lección de este trimestre, qué fue lo que más te impresionó, la lección más importante que pudiste aprender en la lección de este trimestre. Quisiera leerte allí en los comentarios y mira, a manera personal, creo que justamente es esta parte de la lección, es el hecho de cómo todo está relacionado. Todo lo que fue escrito en el pasado y que fue dejado allí en la palabra de Dios se volverá a repetir, volverá a formar parte de la vida del ser humano y que a través de esas experiencias nosotros podemos también encontrar fortaleza para nuestra vida. En lo personal, creo que es la lección más interesante que me ha dejado el repaso de este trimestre, pero para ti, ¿cuál fue esa lección maravillosa que te ha dejado? Y bueno, vamos entonces a entrar a nuestra lección. La hemos dividido en tres partes principales y si estás preparado, comencemos. La primera parte de nuestro estudio lleva como subtítulo Jonás y vamos a iniciar leyendo Mateo capítulo 12 versículos 38 al 41 y mira lo que dice allí el texto bíblico. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti una señal. Y él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás. Y en este lugar hay alguien que es más que Jonás. Mira, Jesús hace alusión a el profeta Jonás. Habla acerca de cómo su muerte y su resurrección serían una señal de que él verdaderamente era el Mesías. Y cómo pues aquella generación, en el caso de Nínive,
fue capaz de creer al mensaje de Jonás y pues que tristemente la gente de su época, aunque había, como dice Jesús, alguien que era mayor que Jonás, aún así eran incapaces de creer al mensaje, de creer en Jesús como el Mesías. Y creo que esto es un aspecto muy interesante porque realmente cuando uno analiza el libro de Jonás, que cabe mencionar que si hay un libro en la Biblia que es considerado el libro misionero por excelencia, me atrevo a decir, es el libro de Jonás. Es un libro que justamente nos habla acerca de lo que no deberíamos hacer cuando tratamos de compartir el Evangelio con otras personas. Pero mira, no me voy a centrar tanto en esa cuestión, sino en el hecho de algunas lecciones que nos deja la experiencia, la vida de Jonás con respecto a lo que será el tiempo del fin. En primer lugar, mira, la cuestión de que justamente la manera como pues se presenta Jonás frente a los marineros, cuando los marineros tratan de averiguar quién era él y la razón por la cual se encontraba en ese barco. Recordemos que Jonás recibe la primera instrucción de ir a Nínive a predicar y Jonás se niega, decide huir aparentemente de la presencia de Dios, pero allí pues se levanta una tormenta en el mar y entonces los marineros pues intentando indagar por qué razón le estaba ocurriendo eso, le preguntan a Jonás quién era él. Y la respuesta de Jonás es muy clara, justamente lo que encontramos en el texto bíblico de la lección de esta semana, Jonás 1:9, soy hebreo y venero al Dios del cielo, que hizo la tierra y el mar. Y esta declaración está muy relacionada con justamente el mensaje del primer ángel del libro de Apocalipsis capítulo 14, donde el énfasis es justamente adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. Es decir, mira, podemos darnos cuenta que dentro de lo que serán los acontecimientos finales de la historia de la humanidad está justamente el tema de la adoración. La adoración jugará un papel muy importante dentro del esquema de los acontecimientos finales. Esa es una de las lecciones que podemos aprender de la experiencia de Jonás. Otra de las lecciones que podríamos rescatar es justamente el mensaje que Jonás da. Aunque al principio se niega a dar ese mensaje, pues al final termina llegando a Nínive y termina predicando de mala gana con un mensaje, la verdad, bastante equivocado, porque Jonás les dice, arrepiéntanse, porque en 40 días Nínive será destruida. Jonás, pues aunque pareciera ser que es un mensaje realmente de un llamado de arrepentimiento, Jonás deseaba mejor que Nínive fuera condenada. Y en los últimos días, pues Dios nos ha encargado también un mensaje especial, nos ha encargado ese llamado al arrepentimiento, ese llamado a salir de Babilonia para que justamente pues no reciban la ira de Dios o la condenación de Dios. Y aunque al final pues no siempre el mensaje será tan bien recibido. Habrán personas que serán rechazadas, que serán pues señaladas y no creerán al mensaje, aunque el mensajero pues sea el más amable, el que tenga mejor facilidad de palabras, ¿no? Pero vemos allí que al igual que Jonás se nos ha encargado una misión y tristemente me atrevo a decir que pues al igual que Jonás, muchas veces como iglesia, como cristianos, no estamos cumpliendo realmente con ese llamado, con esa misión. Otra de las lecciones que podemos aprender de la experiencia de Jonás está justamente en la respuesta de las personas de Nínive. Muchos de ellos, o mejor dicho, la nación entera se arrepintió. La nación entera creyó al mensaje de Jonás y de esta manera fueron liberados de aquella condenación, de aquel juicio. Y esto nos da un aspecto también muy interesante y es algo que podemos aprender. Mira, eh, el mensaje de Jonás era un mensaje profético, pero dentro del tema de profecías hay
profecías que son condicionales y profecías que son no condicionables. ¿Cuáles serían un ejemplo de profecías condicionables? Justamente el mensaje que dio Jonás a la ciudad de Nínive. La condición era que si ellos se arrepentían, si ellos cambiaban su vida, experimentaban ese reavivamiento, esa reforma en su vida, entonces la ciudad evitaría pasar por el juicio de Dios. Pero si ellos no se arrepentían y no cambiaban su vida, pues la ciudad sería condenada. Y ese es un ejemplo de profecías condicionables. Pero ahora, un ejemplo de profecías no condicionables son justamente, pues bueno, una parte ya se ha cumplido. Por ejemplo, la venida de Jesús, la primera venida de Jesús. Esa era una profecía no condicionable, algo que sí o sí iba a ocurrir. Pero hablando del tiempo del fin, ¿cuáles pudieran ser algunas profecías no condicionables? Pues la segunda venida de Cristo, la marca de la bestia, el derramamiento de las plagas, la persecución. Esos son eventos que básicamente no son condicionables, que sí o sí se van a cumplir. Y entonces eso es algo muy importante porque al final de cuentas eh, nos muestra que básicamente las decisiones, las acciones que ocurrirán en esos días no estarán tanto determinadas por la actitud del ser humano, sino que serán eventos que ocurrirán tarde o temprano. Y realmente, pues creo que es un aspecto muy, muy interesante de esta parte, ¿no? Pero justamente por eso es el llamado previo al arrepentimiento, a buscar a Dios y a entregar nuestra vida a Él como nuestro Salvador. Esas creo que a grandes rasgos pudieran ser algunas de las lecciones que podemos aprender de la experiencia de Jonás, del libro de Jonás, y que tienen relación con los eventos finales en la historia de la humanidad. La segunda parte de nuestro estudio lleva como subtítulo La caída de Babilonia. Y vamos a iniciar leyendo Daniel capítulo 5, versículos 22 al 23. Todo el capítulo 5, por cierto, cabe mencionar que es justamente la descripción de ese momento, desde lo que estaba sucediendo en la corte de Belsasar. Sin embargo, pues nosotros no vamos a leer todo el capítulo 5, solamente algunos versículos seleccionados. Especialmente ahorita vamos a iniciar leyendo el verso 22 y 23 que dice: pero tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensorbecido. Hiciste traer ante ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino de ellos. Además diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen ni saben, pero nunca honraste al Dios en cuya mano está tu vida y de quien son todos tus caminos. Mira, este mensaje se le da específicamente a Belsasar, el rey que estaba gobernando en aquellos días antes de la caída de Babilonia por el imperio de Media y de Persia. Y pues básicamente Daniel, antes de darle el mensaje de parte de Dios de aquella mano que había escrito en la pared y que había causado tanto temor y angustia en el rey Belsasar, Daniel le recuerda a este rey su historia pasada, le recuerda lo que vivió su padre Nabucodonosor y cómo pues todo lo que tuvo que atravesar para llegar al momento en su vida en el que reconoció a Dios como el verdadero Dios. Y creo que este es un aspecto muy interesante. Hay un pensamiento de un filósofo que dice que cualquier persona que olvida su historia está condenada a volver a repetirla. Belsasar olvidó lo que había sucedido con su padre y entonces la historia se repite. Belsasar desafía abiertamente a Dios al tomar las copas del templo de Jerusalén y beber en esas copas. Él era pues básicamente pues dando un mensaje de que al final de cuentas pues nosotros también seguimos dominando a ese Dios que no pudo pues liberar a su pueblo de mis manos. Realmente era un mensaje básicamente de supremacía lo que Belsasar estaba queriendo transmitir
a través de esa acción. Y al final, pues vemos allí que Belsasar pues da ese desafío a pesar de que tenía mucha evidencia, a pesar de que tenía pleno conocimiento de lo que había sucedido con su antecesor, cómo Dios había tenido que humillarlo, porque el libro de Daniel menciona que Nabucodonosor pues incluso perdió la razón y se comportaba como un animal hasta que reconoció que realmente Dios era Dios. Y mira, creo que esta parte es muy interesante porque hablando del tiempo del fin, nos revela que el problema de la humanidad en los últimos días antes de la venida de Jesús no será tanto un problema de falta de información. La cuestión de por qué muchas personas no se salven, no alcancen la salvación, no será tanto, vuelvo a repetir, por una cuestión de falta de información, sino todo lo contrario, por la dureza de su corazón. Y en los últimos días realmente lo que va a determinar la salvación del ser humano será justamente eso. No será como en el caso de Belsasar, o mejor dicho, será como en el caso de Belsasar, que la dureza de su corazón no les va a permitir realmente reconocer a Dios como Dios. Y entonces, aunque conozcan, aunque vean los acontecimientos, aunque vean que las señales se están cumpliendo, seguirán sin creer realmente en el mensaje de advertencia de parte de Dios. Ahora, mira lo que dice Daniel capítulo 5, versículo 25 al 31, donde encontramos el desenlace final de esta historia. Dice allí el texto bíblico. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces Belsasar mandó a vestir a Daniel de púrpura, poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media, cuando tenía 62 años, tomó el reino. Mira, vemos allí que se narra a grandes rasgos, te digo, desde la perspectiva de lo que sucedía dentro de la corte de Belsasar, la advertencia a este rey de que su reino pues estaba llegando a su final y que sería conquistado por los medos y los persas. Pero mientras todo eso sucedía dentro de la corte de Belsasar, fuera de la corte estaba ocurriendo el sitio justamente a esta gran nación, a Babilonia. Y mira, la historia nos revela básicamente cómo se conquistó Babilonia. Justamente, pues, uno de los puntos fuertes de la ciudad de Babilonia era el río Éufrates, perdón, que fluía a través de sus murallas y que proveía de agua, de suministro de agua, pues, a toda la ciudad. Pero justamente ese que era su punto fuerte y su provisión más valiosa, terminó siendo su punto más débil de la ciudad porque Ciro, el rey de los medos y de los persas, pues fue quien conquistó esta ciudad y desvió justamente el cauce del río, la desvía y entonces pues es allí cuando se da cuenta que las murallas pues quedaban al descubierto y entonces entra en la ciudad y termina conquistando esa ciudad. Y mira, creo que aquí encontramos otro punto muy, muy interesante de esta historia. Jesús le advierte a sus discípulos que deberían velar, deberían estar atentos, porque la venida de Jesús sería como ladrón en la noche. Nadie conocería cuándo llegaría realmente Jesús y por lo consiguiente, pues debían estar atentos a las señales. Y mira, justamente, pues así será la venida del Señor. Muchas personas estarán como en la Babilonia de Belsasar, pues disfrutando del banquete, disfrutando del momento, disfrutando de las cosas materiales y aparentemente pues serán sorprendidos por la venida de Jesús. Pero como te decía hace un momento, la cuestión es que no será tanto un aspecto de que el mundo no haya sido advertido, sino que el ser humano realmente no habrá creído
al mensaje de Dios. Pero creo que es una lección también muy interesante de cómo tal vez las distracciones de este mundo pueden llevarnos a descuidar esa parte de nuestra vida y pues ser sorprendidos en aquel día si no prestamos atención a las señales, si no nos preparamos el día de hoy, si no entregamos nuestra vida a Cristo Jesús. Vayamos a la última parte de nuestro estudio que lleva como subtítulo Ciro el ungido. Y vamos a leer Segunda de Crónicas capítulo 36 versículos 22 al 23 y dice allí el texto bíblico. En el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliera la palabra de Jehová dada por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino este decreto. Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha dado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien de vosotros pertenezca a su pueblo, que sea Jehová su Dios con él y suba allá. Mira, si hay un aspecto muy interesante de la vida de Ciro, es justamente que la Biblia lo muestra como una prefiguración de lo que sucederá cuando Cristo regrese por segunda vez. Y es que justamente en este caso, el rey Ciro fue alguien que, número uno, pues luchó contra Babilonia para liberar no solamente a las naciones que estaban bajo el yugo de Babilonia, sino también de cierta manera, pues ser el instrumento que pudiera hacer que el pueblo de Israel regresara a la tierra prometida, regresara a su nación. Y vemos allí a Ciro como, número uno, como un libertador. Y es justamente lo que ocurre con Jesús. Jesús es aquel libertador que ha venido a este mundo a liberarnos, número uno, del pecado, y cuando regrese por segunda vez a liberarnos completamente de la Babilonia. Entonces vemos allí pues esa manera como a través de Ciro podemos percibir a Jesús. También otro aspecto interesante es justamente el hecho de la orden que da Ciro, de que regresen a la tierra prometida, regresen a Jerusalén. Y justamente cuando Cristo venga por segunda vez será lo mismo. El Señor vendrá para que podamos regresar con Él a ese lugar de donde nunca debimos haber salido. Y es allí donde vemos a este famoso personaje persa liberando al pueblo de Israel del yugo de la esclavitud de Babilonia. Y lo mismo sucederá cuando Cristo venga por segunda vez. Y vemos allí entonces cómo a través de Ciro hay una prefiguración de lo que Cristo realizará en esta tierra. Aunque al final pues no es una representación perfecta de Cristo, porque al final era un rey pagano también, pero la Biblia lo utiliza para llamarlo ungido, como en el caso de Isaías capítulo 45 versículo 1. Es claro que pues no hay ninguna prefiguración que se alinee perfectamente al antitipo, que es en este caso Cristo, pero pues al final es de cierta manera y a grandes rasgos. Y creo que eso es lo importante de estas tres historias que hemos analizado en esta ocasión, que son aspectos generales, lecciones nos demuestran o nos dan principios generales acerca de lo que sucederá en la última parte. No quiere decir que todo exactamente tenga que ser interpretado como algo que va a ocurrir o que nos deja alguna lección para el tiempo del fin. Sin embargo, a grandes rasgos, creo que podemos encontrar realmente lecciones importantes que nos fortalecen, que nos ayudan a poder pues seguir firmes y confiando en las promesas de nuestro Dios. Y justamente a manera de conclusión me gustaría hacerlo con una pregunta, pero al mismo tiempo dando la respuesta. ¿Cómo podemos aprender nosotros como cristianos a confiar realmente en que los eventos finales, los acontecimientos finales de la historia de la humanidad se van a cumplir según se han profetizado? Mira, yo creo firmemente que es justamente mirando hacia el pasado. Cuando nosotros miramos hacia atrás, cuando nosotros miramos al pasado, podemos percibir, podemos darnos cuenta de cómo todo esto se cumplirá. Así como Dios lo que prometió en el pasado lo cumplió,
así también ocurrirá en el tiempo final. Dios cumplirá realmente todo lo que nos ha advertido, todo lo que nos ha dado. Y es allí entonces donde me gustaría hacer ese llamado, hacer esa invitación para que nos preparemos para ese momento final, para que nos preparemos para la venida de nuestro Señor y de esa manera que realmente podamos estar con Él en la patria celestial. Ojalá que todas estas historias nos puedan inspirar, nos puedan motivar, nos puedan dar promesas y consuelo para los momentos difíciles y de esa manera que podamos realmente prepararnos para estar con Cristo en el reino de los cielos. Que el Señor te bendiga.